Buenas noches a todos. En esta edición especial desglosaremos la semana crítica que ha vivido Venezuela, una nación que parece moverse perpetuamente al borde de la crisis y la confrontación. La semana que cierra ha sido quizás una de las más tensas del último año, marcada por una escalada de la retórica que ha trascendido sus fronteras, llevando la confrontación a un plano militar y geopolítico en el Caribe. El eje central de la agenda chavista no ha sido la economía ni la crisis social, sino la defensa nacional. La razón: la operación militar estadounidense conocida como Lanza del Sur, un despliegue de alto calibre en aguas cercanas a Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha tomado este movimiento no como un ejercicio antidrogas rutinario, el objetivo oficial de Washington, sino como una declaración de guerra híbrida y un ensayo para una posible intervención. Esta percepción ha dictado la respuesta del chavismo, que ha sido inmediata, masiva y, para muchos, profundamente alarmante. A lo largo de los próximos 20 minutos, exploraremos cómo esta amenaza externa percibida ha reconfigurado la política interna, llevando al chavismo a una movilización sin precedentes, y cómo la oposición busca capitalizar este momento de tensión extrema. El detonante de la semana fue la llegada de los portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de UU. Un activo naval de tal magnitud no pasaba desapercibido. La excusa oficial de la operación era la lucha contra el narcoterrorismo y las redes ilícitas que operan en el Caribe. Análisis de la respuesta chavista. Activación de la alerta máxima. El alto mando militar venezolano, bajo la dirección de Vladimir Padrino López, declaró la máxima alerta en las unidades costeras. El gobierno lo presentó como una agresión imperialista que busca desestabilizar la región. La narrativa oficial insiste en que el objetivo real de Washington es el control de los recursos energéticos de Venezuela y derrocar al gobierno bolivariano. Vigilia permanente. El presidente Maduro ordenó una vigilia permanente no solo militar, sino también de las bases populares, especialmente en los estados de Sucre, Monagas, Delta, Amacuro y Anzoátegui. Se trata de una medida que busca fusionar la defensa militar con la organización de base del PSV, creando un concepto de defensa integral. El factor Trinidad y Tobago, la ejecución de los ejercicios militares de EEUUU en el espacio aéreo y marítimo de Trinidad y Tobago encendió las alarmas diplomáticas. Esto fue visto como una clara provocación al estar en la frontera marítima directa. Maduro no solo denunció a Washington, sino también al gobierno trinitense, complicando aún más las ya tensas relaciones bilaterales. La respuesta del chavismo no se limitó a los cuarteles. El Partido Socialista Unido de Venezuela fue puesto en modo de máxima movilización, utilizando la narrativa de la amenaza externa como el aglutinador supremo de su base. Las acciones del PSV, creación de los CBBI, comités bolivarianos de base integral. Este es, quizás, el movimiento político más significativo de la semana. El PSV anunció la creación de 260.000 comités de base, un número ambicioso y sin precedentes. La misión de estos grupos, según Diosdado Cabello, es doble: defender el territorio en caso de agresión y ser los agentes de la revolución en cada calle y vecindario. Es una estrategia de territorialización de la defensa, donde la línea entre el ciudadano, el miliciano y el activista se difumina, la tesis de la guerra de guerrillas. Reportes de esta semana indicaron que en los círculos internos del alto mando chavista se está debatiendo intensamente la adopción de tácticas de guerra asimétrica o de guerrillas, inspirándose en líderes como Ho Chi Minh. El mensaje es claro: si una potencia superior atacada, Venezuela no se enfrentará directamente, sino que adoptará una estrategia de resistencia prolongada e irregular, convirtiendo el territorio en una trampa para el invasor. Marchas y retórica fuerte. Se organizan multitudinarias marchas en Caracas, donde los líderes chavistas, incluido Maduro, pronuncian discursos altamente polarizados. El presidente declaró que Venezuela no será la Gaza de Sudamérica, una comparación directa y cargada de emoción que busca generar solidaridad global
y anunciar sobre las posibles consecuencias humanitarias de un conflicto. Mientras el chavismo se enfoca en la amenaza exterior, la oposición ha buscado reposicionarse. Líderes como María Corina Machado, a pesar de su inhabilitación, se mantienen como la figura central que desafía la legitimidad del régimen, movimientos de la oposición y la respuesta del régimen. Llamado a la fractura interna, Machado dirigió un mensaje directo a los funcionarios públicos y a las Fuerzas Armadas, pidiéndoles que bajen las armas y se unan al cambio que ella representa. Su tesis es que el gobierno de Maduro está internamente débil y que la hora decisiva para la libertad está llegando, quizás propiciada por esta misma tensión internacional. Este llamado a la desobediencia es un movimiento de alto riesgo, que el régimen ha respondido con mayor represión. Ataque a la ciudadanía y extranjeros. La ONG Foro Penal denunció esta semana que el gobierno venezolano mantiene a 43 ciudadanos extranjeros secuestrados por motivos políticos. Esta es una táctica que aumenta la presión internacional y sirve como ficha de negociación en futuros intercambios. Nacionalidad y persecución. Un rumor que cobró fuerza fue la amenaza de retirar la nacionalidad al opositor John Goicoechea, un hecho que la oposición denuncia como una violación flagrante de los derechos humanos y un intento de anular la identidad de sus adversarios políticos. Estos movimientos internos demuestran que, a pesar de la alerta externa, el control político interno sigue siendo la prioridad del chavismo. Llegamos al final de nuestro análisis semanal. La semana en Venezuela no ha sido una semana cualquiera, ha sido una semana de reafirmación ideológica y de máxima alerta estratégica. El balance de la semana. El chavismo se refortalece internamente. El despliegue de UU ha servido, paradójicamente, como un catalizador para la unidad del chavismo. La amenaza externa siempre ha sido el motor más efectivo para movilizar a sus bases y justificar medidas de control interno. La creación masiva de los CBBI es la prueba de que el chavismo está dispuesto a soportar su estructura de defensa popular en respuesta a la tensión geopolítica. La oposición juega al límite. La oposición, liderada por Machado, se encuentra en un dilema. ¿Debe apoyar a la Fuerza Armada en caso de una agresión real o debe aprovechar la tensión para impulsar el cambio interno? Su llamada a la fractura militar es una apuesta arriesgada que busca la implosión del régimen desde dentro. Un Caribe militarizado. Lo que se desarrolló en Venezuela tiene implicaciones para toda la región. El Caribe, históricamente una zona de paz relativa, se encuentra ahora con una presencia militar significativa que eleva el riesgo de un error de cálculo con consecuencias catastróficas. Venezuela cierra la semana en un estado de polarización intensificada y alerta máxima, una nación que mira simultáneamente hacia sus fronteras y hacia el futuro incierto de su liderazgo político. La gran pregunta que queda es si esta tensión militar escalará o se desvanecerá y cómo impactará en las venideras decisiones políticas internas.